Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del cine, con una película que da mucho que hablar todavía, Isbayu del 97. Ah, sí que da que hablar, sí señor. Para esta inversión vamos a usar la entrada de Wikipedia sobre la película Isbayu, nuestra misión. Descubrir qué la hace tan especial porque sigue resonando con tanta fuerza después de tantos años y porque es mucho más que una simple historia de una chica creciendo. Me parece perfecto, una sola fuente a veces puede ser una puerta, un montón de caminos para explorar. Totalmente. Empecemos por lo básico. La película nos llevó a una comunidad criolla en Luisiana en la década del 60. Nuestra protagonista es Ives Batiste, una nena de 10 años con un don particular puede ver el futuro. Ah, interesante, ya de entrada nos plantea una atmósfera llena de misterio. Totalmente. Y a eso sumarle que la historia gira en torno a un verano complicado para la familia. Batiste secretos que salen a la luz. La infidelidad del padre Luis impacta a todos. Imagínate el drama familiar. Un cóctel explosivo sin duda. ¿Y qué es lo que hace que Isbayu sea tan especial, tan diferente de otras películas sobre familias y secretos? Hay varios elementos que la hacen única. Por un lado, la atmósfera gótica sureña que mezcla realismo con elementos de vudú y espiritualidad. No es solo una historia familiar, se adentra en un mundo donde lo sobrenatural está presente. Esa mezcla de lo real y lo mágico es realmente intrigante, te atrapa desde el principio. ¿Y los personajes? ¿Son solo arquetipos o tienen algo más? Acá es donde se pone realmente interesante. Las relaciones familiares son complejas, especialmente entre Ives, su hermana Cicely y sus padres. La película explora la memoria y la percepción, cómo la comprensión de Ives de lo que pasa va cambiando, y cómo la verdad puede ser algo muy relativo, no siempre blanco o negro. Es fascinante cómo la película juega con la perspectiva de una niña que está descubriendo un mundo adulto lleno de secretos y mentiras. Y encima con ese don que tiene, Eve nos hace dudar de lo que vemos, ¿no? ¿Es una visión real o solo la imaginación de una nena? Exacto. Y hablando de visiones, la crítica vio algo especial en esta película. De hecho, Roger Ebert la eligió como la mejor película de 1997. Wow. El maestro Ebert no se andaba con chiquitas a la hora de elegir sus favoritas. ¿Qué lo cautivó tanto de Isbayu? Bueno, Ebert elogió la película por su fuerza poética y dijo que era una historia de misterio donde lo importante no era la resolución del misterio en sí, sino la atmósfera que se creaba. Interesante que destaque eso. ¿Por qué crees que la atmósfera es tan importante en esta película en particular? ¿Tendrá algo que ver con la mezcla de realismo y elementos sobrenaturales que mencionamos antes? Es muy probable. Esa atmósfera de misterio, de secretos a voces, de una realidad que no es lo que parece te atrapa desde el principio. Y a eso sumale el contexto histórico y social, una comunidad criolla en Luisiana en los años 60, con todo lo que eso implica en términos de racismo, tensiones sociales y una cultura rica en tradiciones. Claro, la película no solo nos cuenta una historia familiar, también nos sumerge en un mundo particular con su propia historia y sus propios demonios. Y hablando de demonios, mencionaste el vudú. ¿Qué rol juega en la trama? ¿Es solo un elemento decorativo o tiene un significado más profundo? El vudú o hoodoo, como se lo conoce en esa zona, no está ahí solo para crear ambiente. Es una parte integral de la cultura de Luisiana y en la película funciona como una metáfora de la memoria y la percepción. Esa es una buena observación. ¿Cómo se conecta el vudú con la memoria y la percepción en la película? Bueno, el hoodoo se basa en la interpretación de signos y símbolos igual que la memoria. Un recuerdo puede ser tan engañoso como una visión del futuro. Tienes razón. Y al igual que los hechizos del vudú pueden tener consecuencias inesperadas, los recuerdos que elegimos guardar también pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Exactamente. Y a través de Ivek, que está descubriendo al mundo y luchando por entender lo que ve la película, nos hace preguntarnos, ¿cuánto de lo que recordamos es real? ¿Cuánto está distorsionado por nuestras propias experiencias y emociones? Me encanta cómo la película nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones. Y hablando de percepciones, Isbayu no solo fue aclamada por la crítica, sino que también fue reconocida por su representación de la comunidad negra y la complejidad de sus personajes femeninos. Cierto. La película fue incluida en la lista de las 25 películas más importantes sobre la raza de la revista Time. Y las actuaciones de Debbie Morgan como Moselle, la tía de Eve, y Journey Smollett como la propia Eve, fueron muy elogiadas por la crítica. Es importante destacar eso, sobre todo teniendo en cuenta el año en que se estrenó 1997. No era tan común ver películas que exploraran la complejidad de la vida de la comunidad negra desde una perspectiva tan rica y matizada. Totalmente. Y hablando de riqueza, la propia directora Cassie Lemmons se inspiró en sus viajes a Luisiana durante su infancia, aunque la película no es autobiográfica. Es interesante cómo esa conexión personal con el lugar se traduce en una película tan auténtica. ¿Y qué nos puedes contar sobre la producción? ¿Hubo alguna anécdota interesante durante el rodaje? Claro que sí.
Originalmente, Meagan Good iba a interpretar a Eve, pero cuando finalmente consiguieron la financiación, Meagan ya había crecido y terminó interpretando a la hermana mayor Sissy. ¡Qué cambio tan radical! Me imagino que eso le dio otra dinámica a la relación entre las hermanas en la película. Sin duda. Hablando de cambios, la historia de Luisiana, con su particularidad de permitir la prosperidad y complejidad de la vida negra, jugó un papel fundamental en la trama. Claro, es un contexto histórico que no se ve en muchas películas, y eso hace que Eve's Bayou sea aún más especial. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar a otro punto, quería destacar un detalle que me pareció fascinante. Lemons escribió el guión en 1993, pero le tomó 4 años encontrar la financiación para la película. 4 años. Eso sí que es perseverancia. Imagínate la frustración de tener una historia tan buena entre manos y no poder llevarla a la pantalla. Por suerte la espera valió la pena. Y hablando de cosas que valen la pena, no podemos dejar de mencionar el impacto de Eve's Bayou en la representación de la comunidad negra en el cine. Es cierto, mencionamos antes que la película fue incluida en la lista de las 25 películas más importantes sobre la raza de la revista Time. ¿Pero por qué? ¿Qué la hace tan relevante en este sentido? Bueno, para empezar, la película presenta personajes negros complejos y multifacéticos que rompen con los estereotipos que a menudo vemos en Hollywood. No son solo víctimas o villanos, sino personas con sus propias motivaciones, deseos y contradicciones. Eso es fundamental. Y además la película no rehúye mostrar la diversidad dentro de la propia comunidad negra. Tenemos a la familia Batiste, que es relativamente acomodada, pero también vemos a otros personajes que luchan por sobrevivir en un contexto de pobreza y discriminación. Exacto. Y la película también explora temas como el colorismo, la diferencia de tono de piel dentro de la comunidad negra y cómo eso puede generar tensiones y conflictos. Es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es muy importante. Y Eve's Bayou lo aborda con sensibilidad y realismo. Totalmente. Y no podemos olvidar el contexto histórico. La película está ambientada en los años 60, en plena lucha por los derechos civiles. Aunque no se centra explícitamente en el movimiento, ese trasfondo está presente en todo momento, creando una tensión adicional en la historia. Claro, nos recuerda que las relaciones familiares y los conflictos personales se desarrollan en un contexto social e histórico que los condiciona. No. Hablando de relaciones familiares, hay una en particular que me llamó mucho la atención, la de Eve con su tía Moselle, la que practica el vudú. Moselle, un personaje fascinante sin duda. ¿Qué te pareció su relación con Eve? Es una relación muy compleja, llena de matices. Por un lado, Moselle es una figura materna para Eve, alguien que la escucha y la comprende. Pero al mismo tiempo hay un elemento de misterio, de peligro en su relación con el vudú. Es cierto. Y Eve, con su don de ver el futuro, se siente atraída por ese mundo mágico, pero también lo teme. Exacto. Y la película no nos da respuestas fáciles sobre el vudú. No es ni bueno ni malo, sino una herramienta que puede usarse para diferentes fines. Igual que la memoria, ¿no? También es elegir recordar solo las cosas buenas, podemos enfrentar los recuerdos dolorosos para aprender de ellos. Esa es una excelente conexión. Tanto el vudú como la memoria nos permiten acceder a diferentes capas de la realidad, pero también nos pueden engañar, distorsionar lo que vemos. Y en Eve's Bayou, la línea entre la realidad y la fantasía es muy delgada. Nunca sabemos con certeza qué es real y qué es producto de la imaginación de Eve. Esa ambigüedad es parte de la magia de la película. Nos obliga a cuestionar todo lo que vemos, a dudar de nuestras propias percepciones. Y a conectarnos con las emociones de los personajes, a sentir su dolor, su confusión, su esperanza. Totalmente. Y hablando de emociones, hay una escena en particular que me impactó mucho, la confrontación final entre Eve y su padre Luis. Esa escena es un golpe al corazón. ¿Qué te pareció la actuación de Samuel L. Jackson en ese momento? Magistral, logra transmitir la culpa, el arrepentimiento, la desesperación de un hombre que sabe que ha cometido un error irreparable. Y Jurnee Smollett, a pesar de su corta edad, está a la altura del desafío. La mezcla de dolor, rabia y compasión en su mirada es impresionante. Es una escena desgarradora, pero también necesaria. Es el punto de inflexión en la historia de Eve, el momento en que empieza a dejar atrás la inocencia de la infancia y a enfrentar la complejidad del mundo adulto. Y a pesar del dolor, hay un atisbo de esperanza en esa escena. La posibilidad del perdón, de la reconciliación, aunque sea de manera imperfecta. Es cierto. Y esa ambigüedad, esa mezcla de emociones contradictorias, es lo que hace que Eve's Bayou sea una película tan poderosa, tan memorable. Totalmente de acuerdo. No te da respuestas fáciles, te deja con preguntas, te invita a reflexionar sobre tus propias experiencias, sobre tus relaciones familiares, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen. Y todo eso envuelto en una atmósfera mágica, sensual, con una estética visual que te transporta a ese mundo sureño tan particular. La fotografía, la música, el vestuario, todo está cuidado al detalle para crear una experiencia sensorial única. Y hablando de detalles, ¿qué te pareció el final de la película? ¿Te dejó satisfecho o te quedaste con ganas de más?
No sé si satisfecho, pero sí con ganas de debatirlo un poco más. El final de Yves Bayou es de esos que se te quedan dando vueltas, ¿no? No te da todas las respuestas, pero te deja con esa sensación de paz de que la vida sigue a pesar de todo. ¿Te parece si repasamos un poco los puntos clave que fuimos tocando para ir cerrando nuestra inmersión? Dale, me parece bien. A veces, entre tanto detalle e ideas, perdemos de vista el panorama general. Empezamos por la trama. Dale, tenemos una historia familiar ambientada en la Luisiana de los años 60, con esa atmósfera gótica sureña que te atrapa desde el principio. Secretos, mentiras, traiciones, todo esto visto a través de los ojos de Eve, una niña de 10 años, con el don de ver el futuro. Claro, y ese don de Eve es clave porque nos hace dudar de todo. ¿Son visiones reales o producto de su imaginación? ¿Es una narradora confiable o nos está manipulando con su propia versión de la historia? Esa ambigüedad es parte de la magia de la película. A eso súmale la presencia del judo, que no es solo un elemento decorativo, sino que funciona como una metáfora de la memoria y la percepción. Exacto, tanto el judo como la memoria se basan en la interpretación de signos, de símbolos que pueden ser engañosos. Lo que recordamos no siempre coincide con la realidad. Y en Yves Bayou, esa línea entre la realidad y la fantasía es borrosa, como si estuviéramos navegando en un pantano. Esa atmósfera de misterio y ambigüedad se ve reforzada por la excelente dirección de Kasi Lemmons, que logra crear un mundo único. La fotografía, la música, el vestuario, todo contribuye a transportarte a esa Luisiana profunda llena de secretos y leyendas. Y no podemos dejar de mencionar las actuaciones. Jurnee Smollett como Eve es simplemente increíble. Transmite la inocencia, la curiosidad, el dolor de una niña que está descubriendo un mundo mucho más complejo de lo que imaginaba. Totalmente. Y Samuel L. Jackson como Luis, el padre de Eve, hace un trabajo magistral. Logra que un personaje que a priori podría ser odiado por sus acciones también genere compasión y empatía. Es que Yves Bayou no es una película de buenos y malos. Es una historia sobre personas imperfectas, que toman decisiones equivocadas, que se lastiman entre sí, pero que también son capaces de amar, de perdonar, de seguir adelante. Y lo hace sin caer en sentimentalismos baratos. Es una película honesta, cruda, a veces dolorosa, pero también llena de belleza y poesía. Y no le demos el impacto que tuvo en la representación de la comunidad negra en el cine. Yves Bayou nos muestra personajes complejos multifacéticos que rompen con los estereotipos que a menudo vemos en Hollywood. Es una película que celebra la diversidad dentro de la propia comunidad negra, que explora temas como el colorismo, la lucha por los derechos civiles, la importancia de la familia y la tradición. Y lo hace con una sensibilidad y una inteligencia que te dejan pensando mucho después de que termina la película. Para mí, Yves Bayou es una obra maestra del cine independiente. Una de esas películas que te marcan para siempre. Coincido plenamente. Es una película que te invita a reflexionar sobre la memoria, la verdad, la identidad, las relaciones familiares. Y lo hace de una manera tan poética, tan visual, tan emotiva, que es imposible no quedar atrapado en su mundo. Y para ir cerrando, me gustaría rescatar una frase de la película que creo que resume a la perfección su esencia. La memoria es un pantano. Te hundes en ella, te pierdes en ella, y a veces encuentras cosas que preferirías haber dejado olvidadas. Es una frase poderosa que nos recuerda que el pasado siempre está presente de una forma u otra, que a veces la mejor manera de lidiar con él es aceptarlo con sus luces y sus sombras. Exacto. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué creen que Yves Bayou les dice sobre la importancia de enfrentar nuestros propios demonios internos? Esperamos que esta inmersión en el mundo de Yves Bayou les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Y si aún no la han visto, les recomendamos que le den una oportunidad. Es una experiencia cinematográfica que no olvidarán. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.